Es un placer saludarlos. Mi nombre es María Victoria Quiñones, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena. Como ven, estoy aquí en Santa Marta, en la Perla de América. Les mando un abrazo especial y hoy vamos a hablar sobre los medios electrónicos en el procedimiento administrativo, específicamente cuáles fueron las reformas que trajo la Ley 2080 del 2021 con relación a la Ley 1437. Podemos decir que son de los artículos 9 al artículo 15. La metodología que quiero proponer en estos 45 minutos es que podamos ir haciendo un reconocimiento de la norma y en algunos casos haremos el paralelo y veremos los aspectos principales. Si nos ubicamos en el artículo octavo de la Ley 2080 trae un articulado nuevo, que es el artículo 53A, y es del siguiente tenor literal. Yo quisiera en esta oportunidad que lo viéramos de manera expresa. Voy a pedirle aquí al camarógrafo y dice: adiciónese, dice uso de medios electrónicos. Cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellos, tiene el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias. Las personas naturales y jurídicas podrán hacer uso de canales digitales cuando así lo disponga el proceso, trámite o procedimiento. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, podrá, a través del reglamento, establecer para cuáles procedimientos, trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de personas y entidades públicas. El Ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades que puedan hacer a eso. De aquí vamos a centrar varias cosas, pero hay algo muy importante. Yo podría anticiparme a decirles que básicamente la estructura o la modificación fundamental de esta parte es el cambio de correo electrónico a canal digital. Casi toda nuestra normativa se centraba en que cuando uno hablaba de uso de medios tecnológicos, básicamente lo que estaba uno hablando era refiriéndose al correo electrónico. Fue necesario ampliarlo para ponerlo a tono con todas las normas nacionales e internacionales, y para eso yo quisiera sacar 2 minutos para explicarles qué es un canal digital. Y voy a presentarles una gráfica ahora en unos momentos para hacerlo. Podemos decir en términos generales que el canal digital es un medio a través de las redes de datos que permite una comunicación específica con el público y que tiene una entidad diferenciada. Digamos que podríamos hablar que el canal digital es todo medio que esté dirigido o orientado a la comunicación, que no es una información plana, sino que lo que busca es una interacción que se realiza a través de las redes electrónicas de datos y que tiene sus propios mecanismos. Mire, aquí hay un cuadro que a mí me pareció muy importante, lo encontré por internet, de un doctor Sergio Jiménez, que es experto consultor en este tema, y voy a pedirle acá el favor a mi auxiliar que lo pongamos este momento acá. Esto es lo que podríamos hablar en términos generales que es un canal digital. Como ustedes ven, hay 3 colores: verde, gris y azul. Verdes son los canales de entrada, grises los canales de apoyo y azul los canales de transacción. Observen cuáles son los canales digitales en términos generales: las sedes electrónicas, que lo veremos más adelante, que está definido en el artículo 60, los CAUs, que ya les voy a explicar, los centros de ayuda, las páginas web institucionales, las redes sociales y los blogs institucionales. Yo me voy a quitar estos audífonos porque siento que hablo horrible. Bueno, no sé si guardarlo en la cajita para que no se vayan a dañar. Fíjense que en color y en preferencia, por supuesto, ustedes van a encontrar que es la página web institucional, el canal digital por excelencia. Allí que vamos a encontrar, como siempre, información, apoyo, imagen, y es oficial, o sea, es algo que le da confianza y certeza a la entidad de poder dirigirse a una página web. Pero algo novedoso y muy importante son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales definitivamente son lo que han permitido tener mucho más cercano a la comunidad con el Estado, pero también están las sedes electrónicas, los COG y los blogs institucionales. Yo quiero hacerle unas pequeñas definiciones, Carlos. Voy a definir la sede teniendo la información que les informé. La sede digital podríamos decir que es el entorno en el que se realizan transacciones entre la administración y los ciudadanos, y se diferencia de la página web porque se trata de un canal que aspiracionalmente está orientado a realizar servicios. Entonces digamos que en términos generales es una red, no es que se busque una página bonita,
sino que ni que se cambie constantemente, sino que sea totalmente eficiente. ¿Cuál sería la fortaleza de esa sede? Pues que ofrece un entorno seguro para realizar las gestiones. Es seguro cuando la persona entra a la página de la Procuraduría para bajar los antecedentes fiscales, administrativos, pero también tiene unas limitaciones porque, digamos, a veces es muy rígido la forma de actuar. Un concepto nuevo, importante, son las redes sociales. Nuevo en materia, por supuesto, de ley, de código de procedimiento administrativo. Porque normalmente siempre había alguna inquietud de si era conveniente o no que una autoridad o una entidad pública tuviese una red social y que si eso tendría o no tendría un efecto jurídico. La respuesta está dándola en la ley 2080 cuando habla de todos los canales digitales y reitero, como lo estamos viendo dentro de canales digitales, vimos que están las páginas web y ahora estamos hablando de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Es el elemento rey en la actualidad. ¿Por qué? Porque tiene movilidad, porque tiene estatus, tiene diseño, tecnología que permite la interacción entre todas las personas con un enorme alcance. La fortaleza que tiene es que realmente puede ser de acceso a la justicia fácil, porque prácticamente hoy en día no hay una sola persona que no tenga un smartphone y que no tenga un WhatsApp o un mecanismo que le permita fácilmente realizarlo. Entonces digamos que es un tema sensible, fácil de poderle decir a una persona que lo puede hacer, pero obviamente tiene limitaciones como canal digital. Primero porque no puede la entidad pública estar seguro de la identidad de siempre de la persona que está mandando el mensaje. Pueden ser mensajes de redes sociales demasiado largos, no hay posibilidad de acortarlos, entonces a veces digamos pueden ser un poco tediosos y salirse del entorno o del objeto de lo que quiere una entidad pública, pero en términos generales sirve mucho para hacerlo. Otro concepto que les estaba diciendo que es muy importante es lo que se llaman los CAU, que son los canales de atención al usuario. Ojo, los canales de atención al usuario es por esencia la novedad de los canales digitales. Cuando ustedes hablan de canales digitales, ¿qué incluye? Incluye los WhatsApp, Telegram, Snapchat e incluso los mensajes de Twitter. Es decir, que toda esa manifestación que se hace de la Presidencia de la República, del Senado, de un tribunal, de un juzgado, que se utiliza cualquiera de estos medios, es un canal digital y está permitido por el legislador. Digamos que de los problemas que tienen estos CAUs es que la información es muy reducida, es muy personal, o sea, es la persona que entra a la página web, activa el botón de WhatsApp y hace una pregunta y una respuesta que va de la entidad pública solamente para él, que desde ese punto de vista digamos que sería solo llega a una persona a la vez, no es masivo, pero obviamente tiene una fortaleza grandísima y es la personalización del servicio, que la persona se pueda sentir totalmente satisfecha de que le están haciendo. Aquí se diferenciaron dentro de este grupo los blogs. ¿Y por qué se discriminaron los blogs a diferencia de la página web y las redes sociales? Porque, digamos, es un punto intermedio, es un canal en el que la comunicación es más estable, más fija y que permite precisamente que algunas personas se levantó, y que permite que algunas personas bueno, eso hace parte de la grabación, permite que la entidad, digamos, pueda presentar informaciones más largas, más extensas que lo que podría hacer a través de una contestación de una red social. Puede tocar temas de orientación específico, traer artículos de importancia y por supuesto pues que es un canal como limitación muy personal. No se puede esperar que a todo el mundo le guste, no se puede esperar que sea la voz oficial, pero pues realmente sí es un canal digital. Y me quedaría por fuera, bueno, la sede digital, que ahorita la vamos a ver como definición del artículo 60. Entonces, hasta aquí, si empezamos a ver, obviamente ese artículo nuevo, el 53A, la esencia la da cuando ya está hablando de la oportunidad de la comunicación en los canales digitales. Por eso dice, cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas. Entonces, hasta ahí que vamos a hablar dos cosas. Uno, autoridades.
Recuerden que autoridades está en la definición del artículo 2 de la ley 1437 y estamos hablando para este código de autoridades de todas las personas, de todos los organismos, entidades o personas que actúan en las tres ramas del poder público, organismos autónomos e inclusive los particulares que cumplan funciones públicas. Entonces, si esas autoridades se van a comunicar entre ellas, lo van a hacer en canales digitales. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer pues a través de unos mecanismos legales, pero ojo, en ejercicio de sus competencias. Entonces, esto va a ir para un concepto que vamos a mirar más adelante, que se llama la interoperatividad, que permite que ellas puedan valerse de la información una de otra. Entonces, si una persona está haciendo una solicitud de una pensión, no tendría por qué al ciudadano estarle pidiendo una historia laboral o un certificado de las cotizaciones o aportes que hizo el empleado, cuando lo que va a permitir que se comuniquen entre ellas en una misma fase es que pueda traer la información. O sea que esto va a traer unos beneficios muy importantes. Entonces, a eso va dirigido ese primer artículo, que tienen el deber de utilizar esos canales digitales. ¿Quiénes lo van a usar? Las personas naturales, las personas jurídicas, cuando así se disponga en el trámite o el procedimiento. O sea, habrán unos trámites o unos procedimientos que dirán: para esta información se usarán tales canales digitales y eso será la información de una entidad hacia otra. Pero ojo, hay algo muy importante acá. Necesitamos una reglamentación que va a venir pronto. Desafortunadamente no dice la norma cuánto plazo le dieron, pero sí el gobierno nacional, a través del Ministerio de las TIC, tiene el deber de hacer un reglamento que va a establecer cuáles procedimientos, trámites o servicios van a ser obligatorios el uso electrónico por parte de las personas y entidades públicas. Carlos, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, si bien es cierto, por regla general, las entidades pueden decidir, las personas pueden decidir o no si utilizan medios electrónicos para comunicarse con las entidades públicas, y por eso algunos, cuando ven la diferencia de este artículo con los demás, dicen: no, es que ya se suprimió la posibilidad, o ya no es obligatorio, digamos, que uno lo notifiquen electrónicamente. Puede ser posible. El gobierno va a sacar una reglamentación y va a decir en qué casos sí o sí todo el trámite se realizará a través de medios electrónicos, y por supuesto tendrá que mirar cómo va a garantizar a aquellas personas que tengan limitación. Entonces, habrán casos que ya ocurren en muchos países donde, si bien es cierto, yo puedo interactuar en una página web, yo puedo tener información en un botón de WhatsApp, traer certificaciones, puedo adjuntar datos de Word o no. Si hay una persona que tenga, por la brecha digital, alguna limitación, entonces siempre tendrá que haber un asistente virtual real donde la persona pueda entrar a la página y esa persona lo llame por teléfono y pues pueda hacer la comunicación que corresponde. Bueno, entonces básicamente podríamos decir que de eso se trata este nuevo artículo 53A. Yo voy a sentarme un rato para que hablemos un poco del siguiente artículo antes de que Carlos me haga el favor de conectarlo, y es el artículo 9. El artículo 9 ha hecho una modificación a dos incisos: al inciso primero y al inciso segundo del artículo 54. Dice: registro para el uso de medios electrónicos. Dice que toda persona tiene el derecho a actuar ante las autoridades utilizando los medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio. Las peticiones de información y consulta hechas a través de medios electrónicos no requerirán referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía, y el registro del que trata el presente artículo deberá contemplar los datos personales. Bueno, de aquí vienen varias cosas importantes para hacerlas. Una, fue necesario precisar que era sin ningún costo, porque algunas entidades del Estado en este momento estaban haciendo unas solicitudes para las inscripciones en los datos electrónicos, que significaba una erogación. Entonces, ese registro previo quedó claro que lo hace cada autoridad competente y que fuera de eso no tiene ninguna erogación. Es muy importante cuando dice que si las personas deciden hacer ese registro en medios electrónicos para hacer una actuación, por regla general siempre se va a continuar haciéndolo en ese mismo medio electrónico. Si bien es cierto, y si uno miraba el artículo anterior, que lo podemos mostrar un momentico acá,
En el artículo anterior decía, si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación de este medio a menos que el interesado solicite recibir notificaciones. Carlos, no es que ahora ya no haya esa posibilidad de que me pueda arrepentir como ciudadano de haber iniciado una actuación administrativa y lo haga. Lo que pasa es que lo extrajo de este artículo para ponerlo en otro, que es la regla general de las notificaciones electrónicas, que la miraremos ahora. De todas maneras, lo que sí es fundamental es que hace una división entre el derecho de petición general, el derecho de petición de información y la consulta. Y de manera clara lo que dice es que si usted va a hacer una petición de información, es decir, de documentación o una consulta, en esos casos usted no necesita ponerse a hacer registro de medios electrónicos con todo lo que ahorita les voy a explicar, sino que simplemente bastará con que ustedes lo hagan a través de un correo electrónico o con el digital y les va a llegar la respuesta de ese derecho de información o de ese derecho de consulta con los derechos de autor. Pero en los demás casos sí tienen que hacerlos. ¿Esto qué es básicamente lo que está llamándose? Esto es lo que es un registro que estará debidamente reglamentado. Voy a explicarles un poco cómo funciona ese proceso de registro. Este proceso de registro, que lo va a hacer cada una de las entidades, tiene, repito, como fin identificar al usuario. ¿Para qué? Eso es lo que se va a llamar la autenticación digital. ¿Para qué se hace la autenticación digital? Para que todas las entidades públicas puedan tener la certeza de que con el ciudadano que están hablando es él y no otro, porque sabemos los riesgos que tiene las redes o los medios electrónicos, y pues digamos que antes lo que hacíamos era que a la persona se le pedía la cédula, se le confrontaba la huella, la firma, y digamos que esos eran como los elementos que teníamos para tener la presunción. Ahora, hoy en día, pues a través de los medios electrónicos tampoco podemos abandonar ni mucho menos esos principios, y por eso se ha entrado a hacer esa reglamentación de ese proceso de registro. Ese proceso de registro tiene un mecanismo que va a permitir que se reconozcan los atributos digitales de una persona. Esos atributos digitales serán los que van a permitir a tener la certeza sobre una persona que firma un mensaje de datos y que se le puede atribuir. ¿Cuáles pueden ser? Muchos. Podrá ser una identificación facial, podrá ser una identificación del ojo, podrá ser la identificación de la huella, podrán haber claves, contraseñas, un mensaje que se le manda al número del celular, donde se le piden los 4 últimos números de la cédula, la fecha de expedición, en fin, habrá muchas circunstancias que, como las que hoy en día utilizamos, que los van a hacer. Entonces, en ese caso, vendrá todo ese proceso que va a tener una reglamentación. Y lo que sí es importante también, que había una duda, y era que porque en el artículo no se había dicho nada con relación a lo que las peticiones se entendían presentadas dentro de la oportunidad cuando se radicaban hasta las 12 de la noche. Sigue estando vigente, porque si vemos la norma solamente modificó el primero y el segundo inciso, es decir, que el tercero lo mantuvo incólume, y significa que sigue siendo, a diferencia de la parte judicial, que si un usuario presenta una petición, lo manda a su correo electrónico, entra a la página web, sube la petición, hasta las 12 de la noche la entiende presentada en ese día, independientemente de que se radique en la hora hábil siguiente. Bueno, con relación al otro artículo, vamos aquí al tablero, vamos a mirar el artículo 10º, y el artículo 10º lo que hizo fue que modificó el artículo 56. ¿Qué dice en el artículo 56? El artículo 56 dice notificaciones electrónicas. Es fundamental, esta norma es fundamental porque digamos que se erige en faro en una actuación administrativa el éxito o no de la notificación. Nada saca a la autoridad administrativa con haber adelantado efectivamente una actuación administrativa, inclusive proferir una decisión, si no se logró lo que va a efectivizar y a garantizar la fuerza y la existencia, como lo señalan los otros artículos de la ley 1437, que lo hace la debida notificación. Entonces la norma dice notificación electrónica, las autoridades podrán notificar a través de los medios electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este medio. Es decir, que está condicionando podrán hacerlo si el ciudadano lo dijo. La regla general no es que a mí me van a imponer
una notificación por correo electrónico, mucho menos en esta etapa en que estamos viviendo ahora, donde apenas el ciudadano común está haciéndolo, está adaptándose, entonces no lo va a hacer. Claro, ya sabemos que si el Ministerio de las TIC, por reglamentación, va a sacar algunos aspectos donde sí va a ser obligatorio esa comunicación por medios electrónicos, pero por ahora la norma claramente lo dice. Pero fíjese que antes la norma decía lo mismo, pero decía que a través de correo electrónico. Entonces ya conforme a la explicación que les hice de Canal Digital, viene esta ampliación y que el administrado haya aceptado ese medio. Ya sabemos que, sin embargo, durante el desarrollo de la actuación, el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen en medios electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que inicialmente una persona eleva, por ejemplo, un derecho de petición, una actuación, y dice: recibo notificaciones en el correo tal, o en el apps tal, o en la red social, en Facebook, bueno, donde sea, en el canal digital. Y de pronto, en la mitad del camino, decide que ya no quiere más notificaciones a través de ese medio electrónico. Válidamente puede decirle: mire, a partir de ahora ya yo no quiero notificaciones por medio electrónico, por favor, siga haciendo uso del procedimiento que está señalado, normalmente reglado en la ley 1437, como se dice acá, que ¿cuál es? El capítulo quinto. El capítulo quinto es el que por regla general tiene toda la forma de notificaciones cuando no se ha utilizado el medio electrónico. Entonces lo puede hacer de esa manera y repito, a menos que sea obligatorio en los términos del inciso tercero del 53A, es decir, que a menos que encontremos la reglamentación del gobierno en algunos casos. Luego sigue: las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad, y los interesados podrán acceder a las notificaciones por el portal único del Estado, que funcionará como portal de acceso. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora que el administrado acceda a la misma, hecho que debe ser certificado por la administración. Mire, Carlos, algo muy importante, eso tiene bastante tema para cortar, para explicarles, porque es que si por un lado se decía que por regla general lo que hacía el administrador era que mandaba un derecho de petición a través de un correo electrónico y de este venía la respuesta, ¿cómo materializar todas estas obligaciones que dicen como que la administración pueda certificar y tener la certeza que la persona le llegó? Fue necesario variar, digamos, el sistema, o va a ser necesario variar el sistema de las entidades públicas para poderlo poner a tono en estas circunstancias. Es decir que, por un lado, para efectos de las notificaciones, para ir en orden, en la primera parte donde dice usted puede pedir que le notifiquen a través de medios electrónicos, pero después se puede arrepentir y decir que mejor usen las normas generales, es decir, entonces usted se iría al artículo 65 a 75, que es donde está todo el trámite de la notificación personal, por aviso, etc. Pero también podría hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué quiero que hablemos ahorita? Que quede claro que se modificó la práctica de la notificación personal. ¿Por qué se modificó la práctica de la notificación personal? Porque las autoridades no podrán cumplir con la obligación de certificar el acceso al acto o a la actuación administrativa si no modifican sus plataformas. Es imposible que una administración entre al fuero privado de cada persona, de cada correo electrónico, para que él pueda entrar y decir, mire que sí lo leyó, independiente de que hayan algunas algunas plataformas, MailTrack, en WhatsApp, que si el chulito azul, pero eso no le permitía a la entidad pública hacer una verdadera certificación, como lo exige la norma que hay. Entonces, como las autoridades no podían cumplir con esa obligación de certificar el acceso al acto administrativo, porque es que aquí se trata de saber a partir de qué momento se entiende notificada la persona. No se entiende notificada a partir del momento que le mandan un correo electrónico, se entiende notificada a partir del momento que accede a la actuación, inclusive no solo al acto administrativo,
Si vemos, eliminaron la palabra acto administrativo porque hay muchas cosas más que notifica la entidad. ¿Qué notifica la entidad? La entidad puede notificarte una audiencia de pruebas, puede notificarte una citación a una conciliación, cualquier otra actuación, entonces no solamente el acto administrativo. Entonces, como por esa razón, entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo hace entonces yo, entidad pública, cómo hago para garantizar cuándo el ciudadano accedió? Entonces, para eso creó algo que se va a llamar el portal único del Estado. Entonces, el portal único del Estado va a ser una página web, un sitio web con toda la estructura, donde allí, como lo veremos más adelante, las entidades públicas todas van a tener su espacio, va a tener la metodología, y ahí sí, cuando al ciudadano se le dice, mire, lo voy a notificar, ese ciudadano va a entrar a ese portal único para poder hacer un clic, para bajar el acto administrativo o la actuación, y ahí sí, como lo establece la norma, que se certifique el momento en que se accedió. Mientras tanto, no va a poderse funcionar. O sea, eso genera un cambio. ¿Qué me preocupa? Que no se dijo cuándo, no se dio un plazo, sin embargo la norma es de aplicación inmediata, entonces hay que correr para realizarlo. Es decir, que lo que aquí en definitiva se planteó fue un procedimiento electrónico integral con dos aspectos. Por un lado, que se permita la notificación de los medios electrónicos, y por otro lado, que se garantice que el destinatario acceda a la actuación administrativa. Eso es lo que verdaderamente va a garantizar los derechos del usuario. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que se va a crear dentro de ese portal único web que ya funciona, que se llama www.go.com, todavía está, digamos, un poco cojo, pero que es, digamos, el resultado de esta norma. Va a haber que se va a crear una cosa que se llama la carpeta ciudadana, y esto lo estoy afirmando porque así está en la exposición de motivos. Entonces, en esta carpeta ciudadana es donde va a entrar el ciudadano y se va a poder hacer la garantía de la notificación de todo. Entonces, este portal único es el portal de acceso del ciudadano, y a través de él, reitero, es donde la única manera que va a entrar el ciudadano, es decir, que ya el ciudadano no va a recibir a su correo o a su canal digital el acto, sino que él, al contrario, va a entrar aquí, porque es la única manera, reitero, de que se garantice la fecha y hora en que el ciudadano acceda al acto, porque a partir de ese momento es que viene. ¿Que hay vacíos? Claro, hay vacíos para mí grandes. Creo que es una norma incompleta, porque si, por ejemplo, me parece grave dejar en manos del ciudadano que solamente él sea el que decida cuándo entrar a abrir un acto administrativo. ¿Por qué? Porque si está pendiente de una prescripción, de un efecto de un silencio administrativo positivo, y si sencillamente él no lo abre y aquí no se plantea un término, pues eso también puede generar un desequilibrio. Recuerde que la norma anterior decía que si se iba a notificar, se mandaba un telegrama, que si a los 5 días no iba, que entonces se publicaba un aviso o un edicto, y que si transcurrió tanto tiempo se entendía por notificado. Pero aquí se omitieron todas estas normas. Entonces, ¿qué pasa si simplemente el ciudadano decide no entrar? Creo que aquí hay un tema muy importante para estudiar, y que valdrá la pena mirar cuál va a ser la solución que se vaya a realizar para eso. De todas maneras, como les decía, para concluir, de las novedades, aparte de lo principal que fue el portal, se suprimió la frase acto administrativo para poder darle paso a notificar actos, audiencias, pruebas, etc. Bueno, de esa manera, entonces, vamos a terminar con el artículo 10º y entraríamos al artículo 11. El artículo 11, como lo tenemos ahí, básicamente es lo que se llama el expediente electrónico. Y qué importante que se haya hecho una notificación, paso por acá, para el expediente electrónico, porque también aquí encontrábamos que se utilizaban demasiados términos que, por un lado, violan el principio de neutralidad tecnológica, y por otro lado, pues realmente estaban, digamos, con temas un poco arcaicos en materia tecnológica. Entonces dice que el expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga, y dice, el expediente electrónico deberá garantizar las condiciones de autenticidad
integridad y disponibilidad, los tres principios fundamentales en materia tecnológica: que sea auténtico, que sea íntegro y que esté disponible permanentemente. Eso es lo que buscamos, un expediente, no solamente el administrativo, sino también para la rama judicial. Y dice, la autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos de conformidad con la ley, y que las entidades que tramiten procesos a través de expedientes electrónicos trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperatividad y el cumplimiento de estándares homogéneos, Aquí hay varias cosas, muchas cosas para resaltar. Por un lado, fíjese que cuando hablamos de un expediente electrónico, y precisamente se habla de la interoperatividad, que es la posibilidad que entre todas las entidades públicas puedan construir un expediente y se puedan valer de ellos. Ya les puse el caso de las cotizaciones para pensión, una actuación administrativa, un trámite sancionatorio, procuraduría, en fin, DIAN, que necesitan información de una y otra, hace que todo el expediente tenga que ser uniforme, no como estaba ocurriendo ahorita, que se estaba haciendo de diferentes estilos. Y entonces, si nosotros miráramos un momentico cómo estaba la norma anterior, en la norma anterior se decía que era un conjunto de documentos electrónicos que correspondían a un procedimiento administrativo o cualquier tipo de información. Y miren lo que decía: el foliado de los expedientes electrónicos se lleva a cabo mediante un índice, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se suprimió. ¿Por qué? Se suprimió porque es que el foliado electrónico es una de las tantas formas que podría uno tener una organización de un expediente, de un documento electrónico. Y por supuesto el principio de neutralidad tecnológica, que es un faro fundamental de la tecnología, además está previsto en la ley 1341 del 2009 en su artículo 2, siempre ha señalado que es el Estado quien tiene que garantizar la libre adopción de las tecnologías, según obviamente las recomendaciones internacionales, y que lo que se hace con esa neutralidad tecnológica es fomentar la prestación de los servicios. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser de manera libre, sin ninguna clase de atadura. Entonces, por supuesto, decir que teníamos que usar un índice electrónico firmado digitalmente dejaba por fuera cualquier otra clase de tecnología. Y es que hay algo que de pronto las personas no lo conocen. Yo quiero compartir aquí una nota mía para hacer una diferencia. Una cosa es la firma digital y otra cosa es la firma electrónica. Por eso estaba mal que se dijese que tenía que haber una foliatura digital, porque en términos generales el género es la firma electrónica y solamente una de las especies es la firma digital. Podríamos decir que la firma digital está definida en la ley 527 del 2011 y que en términos generales, para decirles en palabras, era como un valor numérico que tenía una clave específica que a través de un procedimiento podía finalmente que usted tuviera la certeza de quién suscribió un mensaje de datos y que ese mensaje de datos no fue alterado, ¿cierto? Entonces, a veces yo digo, no, pero es que a mí me puede llegar por correo electrónico un contrato de trabajo, pero yo no sé si ese documento que está adjunto alguien lo abrió y le hizo alguna clase de modificación, y cómo tengo yo la certeza de que efectivamente ese documento viene totalmente sin cambiar. Pues una de las formas era la firma digital con una entidad certificadora que a través de una serie de elementos me podía garantizar que ese correo, ese mensaje de datos desde que se hizo viene derecho. Pero eso es una de las tantas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está es el concepto de la firma electrónica que viene en el decreto 2364 del 2012, y es que ahí sí la firma electrónica, que es lo general, dice que puede ser todos los métodos. ¿Cuáles métodos? Contraseñas, códigos, datos biométricos, claves, cualquier otro aspecto que permite identificar la relación del mensaje de datos con el autor y el momento de abrirlo. Entonces simplemente piensen cuando ustedes van a abrir su extracto bancario. Cuando ustedes van a abrir su extracto bancario, a veces les pide los 4 últimos números de la cédula, o a veces les dice a su correo les llegó un mensaje de datos con un código, por favor póngalo no sé dónde. Es decir, que hay libertad. Ni sabemos
esto va andando tanto que solamente va a ser con el ojo, con la lengua, no sé, con el dedo, con lo que sea. Entonces lo que no permitiríamos en un código es que nos dijera que el expediente electrónico tiene que tener una foliatura de tal manera. Lo que necesita garantizar el expediente electrónico es una seguridad digital. Es decir, que todos los ciudadanos, por eso les reiteraba, son tres pilares fundamentales los de un expediente digital: autenticación, integridad y disponibilidad. Yo tengo que tener la certeza de que todo lo que tenga un expediente es auténtico, no necesito buscar más autenticación de nadie, sino que me da la certeza que está completo y no que es que no quedó el PDF, no subieron el video, no subió nada, y que tenga la disponibilidad. Por eso digo que esos son los mismos elementos que necesitamos para las actuaciones judiciales, porque esos son los principios de seguridad. Y por supuesto, lo que se quiere por términos generales en el expediente digital es mantener el sistema de homogeneidad documental con las normas de gestión documental. Eso sí es lo que se quiere, que las normas de gestión documental, los que saben de eso, los que reglamentaron, todas las entidades públicas tienen que utilizar esos mismos parámetros para cumplir la interoperatividad. Entonces, para que la DIAN pueda entrar a la información para saber si la declaración de renta corresponde con lo que se presentó en otro lado, para que la Procuraduría pueda entrar y revisar la información que se dejó en determinada actuación administrativa, para que un trámite sancionatorio, etcétera, 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 y esto pueda funcionar perfecto. Reitero, como lo vi en el anterior, el problema es cuánto. No quedó una fecha, se dijo que ya está aplicando, pero sabemos que eso no va a ser fácil y se necesita de manera urgente, porque lo cierto es que ya no se hizo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro artículo, que es el artículo 12, que modificó el artículo 60, y es lo relacionado con la sede electrónica. ¿Se acuerdan al comienzo cuando les estaba explicando de esa definición de canal digital, que antes hablaba de correo electrónico? Les dije que el canal digital tenía muchos medios transaccionales y que uno de ellos era la sede electrónica, aparte de la página web, etcétera. Bueno, aquí nos dio la definición de sede electrónica. Dice que se entiende por sede electrónica la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada con las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, los mismos tres que ya les había reiterado, organizativas y técnicas, neutralidad e interoperatividad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que define el gobierno nacional. Toda autoridad deberá tener al menos una sede electrónica. Entonces, ¿qué pasó acá? Define la sede electrónica, reitera los principios que hay, pero separó el concepto de sede electrónica y de sede electrónica compartida. Y es que desafortunadamente ahora todas las entidades les ha dado por sacar una página web, más otra página web, más otra red social, y el ciudadano también está confundido. El ciudadano está confundido, y entonces, ¿qué hizo esta norma? Habla de la sede electrónica y separa en otro artículo nuevo la sede electrónica compartida. Si yo le pido el favor a Carlos, este era el artículo anterior. El artículo anterior decía: toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica, y decía que podrá establecerse una sede electrónica común y compartida. Esa norma salió, y la norma que quedó fue la que les mostré, donde solo se habla de la sede electrónica. No porque la compartida haya dejado de existir, sino que consideró que había que sacar un artículo nuevo, el 60A, para explicar en qué consistía. Entonces, al separar estos dos clases de sedes, pues busca acabar también con la proliferación de las páginas web, porque es que como ciudadano es muy complicado a cada alcaldía entrar a una página web, si la registraduría, que si es la nacional, que si es la departamental, que si es la distrital, y entonces por eso hizo esa definición de sede electrónica, y está diciendo que deben tener al menos una sede electrónica, que cada autoridad es el dueño y el titular de esa sede, y que tiene que garantizar su administración y su gestión, y que tiene unos deberes y unas medidas jurídicas para la información que tenga allí. Entonces no es simplemente que es un contrato de prestación de servicios que le delegó a alguien que le montara una página web y después se les olvidó actualizar, y resulta que uno, por el principio de confianza legítima, va a esa página web y no tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estándares del gobierno? Los estándares del gobierno podemos decir que son la calidad, la seguridad, la disponibilidad,
la accesibilidad, la neutralidad y la interoperatividad. Es decir, son las condiciones fundamentales o los estándares que el gobierno le exige a la norma. Es decir, que hay no hay problema, tranquila, hay eficiencia y uniformidad de criterios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo en el artículo segundo? Carlos, vamos a mirarlo. Separó, y es un artículo nuevo. Entonces dice, adiciones el artículo, es un artículo nuevo, 60A, y dice que será el siguiente tenor: sede electrónica compartida. ¿Sí ven? Entonces en el otro solo dejó la sede electrónica, y en este dijo, bueno, cada entidad va a tener una sede electrónica con esta responsabilidad de estos criterios, pero vamos a hacer una sede electrónica compartida para facilitarle la vida a los ciudadanos. ¿Cómo es? Entonces dice, la sede electrónica compartida será el portal único del Estado colombiano a través del cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y sede electrónica compartida será del Estado colombiano a través del Ministerio de las TIC. Toda autoridad deberá integrar, entonces fíjese lo que dice, toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos de integración que expida el Ministerio de las TIC. La sede electrónica compartida deberá garantizar las condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperatividad a los usuarios de las sedes. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Bueno, sí, es obvio que cada entidad tiene que tener una sede electrónica, es obligatorio, hay que hacerlo con estos estándares, debe tener una de esa manera, pero al ciudadano no podemos enloquecer. Así que vamos a ir a hacer una sede única compartida, www.go.co, donde van a estar todas las sedes electrónicas. Entonces yo como ciudadano no me voy a preocupar que cuál es la página de la alcaldía, que cuál es la página de la defensoría, sino que voy a entrar a mi portal único y allí voy a poder encontrar todo, lo cual es súper espectacular, porque eso también garantiza la interoperatividad, y es que esos sistemas todos sean homogéneos y permita realmente. Eso sería genial, realmente creo que podría ser un sueño hecho realidad, porque la mayoría de la falta de acceso a la administración no solo de justicia, sino a la efectividad de los derechos de los ciudadanos se da porque pueden pasar meses completos tratando del docente de que entonces le certifique la Secretaría de Educación el tiempo que trabajó para el otro lado, cuando un sistema podría entrar a hacerlo. Ojalá y sea pronto, repito, y no se les olvide, la página es www.go.co. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a mirar el artículo 14, que es sobre la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice? Que para la recepción de los documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa, las autoridades tienen unas obligaciones. Entonces, ¿cuál es la primera obligación? Dice que es llevar un estricto control de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información a través de los canales, incluyendo la fecha y hora. Segundo, mantener los sistemas de información con capacidad suficiente, es decir, que pueda uno entrar y no digan que se acabó el espacio. Y tercero, emitir y enviar un mensaje de datos. Entonces, esto materializa también derechos de los usuarios. Yo voy a recepcionar un documento electrónico, lo voy a enviar, voy a tener la certeza, primero, que me van a dar un recibido de que esa información llegó. Segundo, que me van a garantizar que cuando yo lo mande va a haber espacio suficiente, capacidad suficiente para que lo pueda hacer, y que va a haber un informe detallado donde va a tener fecha y hora del registro para hacerlo. ¿Por qué? Porque habían, digamos, muchas partes donde uno escribía o donde uno mandaba la información y decían que estaba lleno el documento, el espacio. Entonces da la definición de documento electrónico, y podemos decir que un documento electrónico es todo el que recibe la autoridad por medios electrónicos. Eso es lo que se llama un documento electrónico. Lo que llegue por medios electrónicos es un documento electrónico, que si digitalizado, que si PDF, es un documento electrónico. Y no todas las entidades tenían un registro electrónico para que garantizara que la persona, el ciudadano, lo presentó, y por eso ahora le obliga a que tenga ese registro para que yo no sé dónde llegó el correo, ni idea dónde está.
y entonces ese registro pueda realmente llevar ese control general. Y como les digo, muy importante el acuse del recibo, porque ese es un mecanismo de transparencia y de publicidad para que la persona quede tranquila y pueda tener la certeza. Pero por ese mismo mecanismo de transparencia y publicidad y el acuse del recibo es que yo tengo mis dudas de que solo se diga en términos generales que el ciudadano se entiende notificado cuando accede y no haya un plazo o un término para hacerlo. Pero bueno, ya les dejé esa discusión. Y el último artículo, que es el artículo 15, modificó el artículo 65 y era el relacionado con el deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Entonces, los actos generales de carácter general sabemos que para que ellos puedan ser obligatorios solamente es desde el momento en que se hacía la publicación en el diario oficial o en la Gaceta Territorial. Eso sigue exactamente igual. Pero dijo, como hay actos administrativos ahora electrónicos, que cuando se trate de actos administrativos electrónicos de la ley 50, del artículo 57 que ya vimos, tienen que también estar publicados en el diario oficial. Entonces, ese diario oficial tienen que acondicionarlo electrónicamente para notificar esos actos, y en esos actos solamente tienen valor ese acto electrónico si esa gaceta o ese diario oficial me garantiza a mí los tres elementos de la autenticidad, de la integridad y de la disponibilidad. Si no están esos tres y me dice que dentro de una gaceta y le doy clic y el hipervínculo no me abre, yo no encuentro el acto administrativo, entonces no se entiende debidamente publicado, y básicamente eso fue lo que hizo, igual que insertar también todos los conceptos de canal digital. Bueno, de esa manera creo que, aunque muy corto, en 45 minutos, podemos haber hecho una explicación de las principales modificaciones que tuvo la ley 2080 en relación a las notificaciones por medios electrónicos o tecnológicos. Muchísimas gracias y espero que cualquier otra duda que tengan la pueda absolver. Aquí les dejamos como adjunto este código QR que ya se los vamos a pegar para que puedan acceder a la exposición de motivos y a todos los demás documentos que les puedan ayudar a aclarar esto. Muchas gracias.